Profe, disculpe, está hablando porque no tiene habilitado su micrófono, o no sé si sea yo, no sé. No, no se oye. ¿No, verdad? No. Profe, ¿Está está hablando el pasando. profe o no? Ya lo escucho. Yo no lo escucho. A ver. Yo tampoco lo escucho, profe. Buenas noches. Oh, yo tampoco.
¿Ahí me escuchan? Ya. Sí, Ya, pro. ¿Fuerte y claro? fuerte y claro. Sí, profe, ya se le escucha. Sí, ya no hay problema. Sí, profe, fuerte y claro. A ver, ahora si yo los escucho a ustedes, ¿alguien hable? Hola, profe. Hola. Listo, Buenas pro, noches. ya se oye. ¿Nos escucha? ¿Cuál es el sonido? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? A ver, otra prueba de sonido de parte de ustedes. Hola. Hola, profe. Pero no sé. A ver, otra vez. Buenas noches, pro. Hola, profe. Ok. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a dejarle así. Va de nuevo. No se oyó nada. Nada. Profe, absolutamente nada. Ay. Tan bonito, ya no me va a salir igual. Bueno, a ver. Vamos a ver un controlador de velocidad y un motor de corriente directa, ¿sí? ¿Por qué utilicé este juguete? Bueno, primero porque le tengo mucho cariño, es lo que comentaba, me lo trajeron hace rato, sí, ahí como dice la presentación, en 1978, sí, y pues jugué muchísimo con él, sí, hacía puentes, hacía maquetas, y a cada ratito se me zafaban las vías y metía en corto la fuente de alimentación hasta que un día de eso se quemó, ¿sí? Ya para no hacérsela más cansado, ¿sí? Ya no me va a salir igual el cuento. Entonces, pues resulta de que pues me las empecé a ingeniar con baterías, con eliminadores de baterías, ¿sí? Hasta que, y bueno, les digo, es uno de mis juguetes favoritos, tanto que lo conservo actualmente, ¿sí? Y a través de los años fui incrementando la cantidad de vías, pero no recapacité en dónde lo iba a poner. Y prácticamente es gigantesco y su casa es aquí del tamaño así, de condominio de Infonavit, y pues no lo puedo poner en ningún lugar. Entonces de vez en cuando juego con él, armo vías más pequeñitas, y utilizo, bueno, lo fui dejando por comprar vagones y todo eso. Siempre quise comprar una fuente profesional para echarlo a andar. Y pues no, y sí, no, y salió la necesidad de hacer una práctica para controlar un motor de corriente directa. Pues, ¿por qué no lo hacemos? Entonces me aventé a hacerlo, tanto que me estoy entusiasmando de hacerlo ya un poquito más formal. Y ahorita platicamos al final en qué puede acabar esto, ¿sí? Entonces, pues, ahí dice, fueron horas de diversión, hasta que un día la fuente de alimentación, pum, se quemó. Ahí se la estoy enseñando, ¿sí? El tren ya no funcionó más, ¿sí? La perdí, la cajita, la perdí, me hubiera gustado tenerla para meter ahí el sustituto. Y dice ahí, ¿no? Utilicé diferentes fuentes para hacerlo funcionar. Siguió creciendo esto. Les comento que ya la máquina original jugué tanto que los carboncitos del motor se deshicieron y después compré otra, pero me costó carísima la otra máquina y y pues me ha soportado. Yo creo que mis hijos no les gustó el juguete y no jugaron con él, pero les digo, siento que es difícil que una persona haya conservado un juguete de la infancia y que sea funcional, ¿sí? Entonces, me hubiera gustado tener la cajita para hacer la sustitución, ¿no? Tengo un montonal de vagones, tengo vías, ¿sí? Y uno de los detalles de jugar con ¿sí?
ahorita vemos el video, pero uno de los detalles de jugar con esto es que cuando están utilizándolo, suponiendo yo le cambié las muelas a todos los vagoncitos de la máquina, tiene unas muelas ya última generación, no es nada del otro mundo, pero resulta que las muelas son los ganchitos con los que se enlaza un vagón con otro, y ya tienen un alambrito que cuando se instalan las vías, uno le puede poner un imán o hacer un electroimán, y la muela se activa o se desactiva, así de que puedes llegar así bien padre y enchufar el vagón y moverlo a otra vía y desenchufarlo, ¿no? Y pues está padre en eso, ¿no? Entonces, pero para poder hacer una aproximación y enchufar un vagón, pues necesita que el tren vaya despacito. El control original que estoy mostrando ahí, ¿sí? El control original que estoy mostrando ahí, simplemente era un potenciómetro, ¿sí? Ahí está el video, es el trenecito, ¿sí? Con una fuente de alimentación normal, ¿sí? A lo mejor no se alcanza a ver muy bien las características de tener una fuente de alimentación normal. Estoy copiando lo voy a poner en el chat. No, es Lo voy a poner en el chat, ahí van. Es un video cortito, si lo quieren ver. El bueno es el que voy a poner al final. Entonces, dice un motor de corriente directa, como el instalado dentro de la maquinita del Editren, cuando se le varía el voltaje, tiene el siguiente efecto. Poco voltaje entre 0 y 5 volts, su velocidad es baja, pero su torque, la fuerza, también es muy bajo. Un voltaje entre 8 y 12 volts, que era lo máximo que daba la fuentecita original, ¿sí? Su velocidad es alta y el torque es alto. Entonces, ¿esto qué provoca? Que cuando yo quería acercarme despacito, ¿sí?, a un vagón y poderlo jalar, ¿sí?, no se podía, y era una de mis frustraciones de niño, ¿no? Porque yo le bajaba la palanquita de velocidad al control y lo iba moviendo despacito para que fuera caminando a una velocidad baja, y resulta que nada más encendía el foquito de la máquina, pero el peso de la máquina, que son pesaditas las máquinas, el peso de la máquina y toda la bola de vagones, ¿sí?, pues nada más encendió el foquito, y yo iba viendo así cómo le iba subiendo la velocidad, y el foquito se iba encendiendo cada vez más y más y más y más, pero la máquina no caminaba por el peso y la inercia que tenía que vencer, porque tenía un torque bajo y poco voltaje. Entonces, de repente, lograba llegar más o menos como a los 5 o 6 volts, a ese umbral en donde empezaba a caminar, pero arrancaba violentamente y ¡bum!, se descarrilaban todos los vagoncitos, chocaba con el vagón que quería capturar y ya no funcionaba. Entonces, era una lata, ¿no? Ay, tenías que estar ahí, dale, y a veces te hartabas, y a veces sí jugabas, ¿no? Entonces, obviamente, pues fue avanzando, les digo que fue avanzando, pues yo no me preocupé por comprar uno, a veces sí, o sea, no crean que juego todos los días con él, ¿no? Pues, pero sí de vez en cuando lo armo. Entonces, un día cuando iba a pasar, me gusta ir a ese tipo de tiendas de aeromodelismo, y hay una aquí en Sullivan, junto al boliche, se llama todo de trenes, precisamente se llama así, y pues ahí ves los avioncitos y los trenecitos y todas las cosas que ven, y obviamente hay unos controles muy caros, ¿sí?, que son digitales, ¿sí? Estos controles digitales pues funcionan de otra manera, ¿sí? Algo muy parecido, pues, por unos cuantos pesos, la verdad, a lo que vamos a hacer en esta práctica, ¿sí? Entonces, el control original era de esta manera, una fuente de 12 volts, ay, es que ahora sí jala mi computadora bonito, una fuente de 12 volts, ¿sí?,
como si fuera una batería, que está conectada a un potenciómetro. Este potenciómetro es un poco especial, se llama reóstato, y en realidad el reóstato es un núcleo. En el caso del Editren era un pedacito de cartón y tenía enrollado un alambre resistivo, ¿sí? Es un alambre que tiene resistencia y muchas vueltas, y la palanquita iba rozando las espiras del alambre, y de esa manera podía bajar el voltaje. No es un divisor de voltaje el circuito. Entonces la flechita esta se va deslizando a lo largo de la resistencia y le va metiendo, si está hasta abajo, le mete muy poco voltaje al motor, si está hasta arriba le mete todo el voltaje. Pero este control de velocidad es de los más corrientes, muy barato, pero muy corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque baja la velocidad del motor al costo de bajar el voltaje y le quita el torque. El torque es la fuerza, la potencia del motor. Entonces, suponiendo para otro tipo de aplicaciones, suponiendo en mecatrónica o en robótica, si yo le bajo el voltaje al motor, lo que voy a hacer es que la articulación o ese segmento del mecanismo que estoy haciendo robotizado o automatizado no se va a mover, porque necesita mucho voltaje para poderse mover, ¿sí? Entonces, pues no. Por eso la solución es hacer un control como el que vamos a experimentar en esta ocasión en PWM. Entonces, bueno, el Editren pues tenía otras cositas, ¿no? Tenía una palanquita que le decías para adelante y para atrás, y movías, deslizabas así, tenía el control de velocidad en forma de media luna, y deslizabas, decía mínimo, máximo, y arrancaba, ¿no? ¿Cuál era el circuito? Pues la fuente de 12 volts, ¿sí? Tenemos la fuente de 12 volts, el potenciómetro, y el potenciómetro tenía conectado un interruptor de un polo 2 tiros doble, ¿sí? Como son de estos así. Y si se fijan, es muy ingeniosa la conexión, ¿no? Aquí está conectado un polo y aquí está conectado otro polo. Estos cables se cruzan, el de este lado se conecta en forma cruzada a de este lado se conecta de forma cruzada a este. Imagínense yo a los 8 años ya viendo cómo estaba armado esto. Y me pareció bastante interesante de chiquillo cómo estaba conectado el switch. Y cuando mueven el switch cambia de polaridad al motor. Entonces se va para adelante o para atrás, ¿no? Pero pues para las manos de un niño ahí medio inquieto, pues no duró mucho, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es el puente H. Este es el circuito de puente H y regula el voltaje, ¿sí? Pero pues no es suficiente para hacer lo que se puede decir. Los controles, la solución, los controles profesionales utilizan otro tipo de dispositivos electrónicos y técnicas. Estas son pues el puente H de estado sólido de transistores, ¿sí? Y mucho mejor si son hechos a base de transistores MOSFET. Los transistores MOSFET para este control de velocidad es ideal, ¿sí? Los transistores MOSFET tienen la característica de ser muy rápidos para switchar, es decir, para prenderse y apagarse rápidamente, ¿no? Si pudiéramos sacarles una radiografía con el osciloscopio de cómo conmutan el paso de corriente, veríamos que un transistor bipolar lo haría, si es un pulso cuadrado, veríamos cómo lo redondea un poquito el pulso cuadrado, ¿no? Lo transforma, en vez de que sea cuadrado, así, pero por eso es como un osciloscopio a alta velocidad, veríamos cómo este pulso cuadrado en realidad es como una joroba de camello. Y con un transistor MOSFET sería más cuadradito. Entonces, si es el puente H lo hacemos con transistores MOSFET, sería mucho mejor. ¿Sí? Después, generar una señal PWM, modulación por ancho de pulso. PWM, ¿sí? Si lo fuéramos a hacer con ensamblador, les diría, híjole, pues sí está padre, pero nos vamos a tardar un rato. Y está limitado en la velocidad y el rango, ¿no? Pero resulta que lo vamos a hacer con el Arduino y el Arduino lo hace súper rápido y facilísimo, ¿sí? Y bueno, la otra es meter un control inteligente. ¿Qué quiero decir? Lo estuve evaluando, ¿sí? Esto lo hice hace un ratito, ya tiene como un mes o tal vez 2 meses. Pero no sé si llegar al último punto,
de conectarlo, por eso lo suspendí, de conectarle, porque ahorita van a ver el video y la siguiente fase era de que lo controlara por el teléfono, ¿sí? Pues sí se ve atractivo, ¿sí? Sí se ve atractivo. Una, porque ya no tengo la cajita, tendría que ser otra cajita, pero creo que le quita algo de emoción al juguete, que es estar tirado de panza ahí junto al trenecito moviendo el control, ¿no? Como si fueras en la maquinita, ¿no? Me siento Sheldon, el de Big Bang Theory, que le gusta jugar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me detuve un poquito y no he acabado la última fase, que es hacerlo con un teléfono celular, que es lo que vamos a ver en la siguiente práctica, ¿no? Cómo se adaptaría a este tipo de cuestiones. Entonces, no ha llegado hasta ahí sí se lo voy a ver. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un puente H, un Arduino, un potenciómetro, un circuito pull-up y un tren eléctrico, ¿no? Si lo llegan a armar, pues es para cualquier motorcito, la modulación por ancho de pulso les va a dar muchísimo control. Ahora vamos a poder hacer que el motor camine despacito, pero con toda la fuerza que tiene el motor. No va a perder casi nada de torque. Así es de que podemos mover un motor despacito, pero que tenga fuerza, ¿sí? Y ahora sí la maquinita va a poder acercarse despacito, con mucho cuidado, ¿sí? Y jalar con mucho cuidado los vagoncitos. Nuevamente, no sé si lo mencioné la clase pasada, ¿sí? Y más, aquí lo estoy enfatizando todavía más, el uso de esta tarjetita, que ya la venden ensamblada en República del Salvador y en Steren. Me gusta más la de República del Salvador, son casi clones, la de Steren y la de República del Salvador, funcionan exactamente igual, son igual de buenas, nada más que la de Steren está más cara, ¿sí? Y la venden en República del Salvador, es una ventajota esta tarjetita, ya trae el puente H, que es el L298, que trae transistores MOSFET, trae montados ya los diodos, que es una lata estarlos montando. Antes yo era ¿saben qué? Ahí va la tarjetita, ármenlo, ¿no? Y les hacía una tarjetita de circuito impreso para que lo pudieran armar. Trae el disipador de temperatura, y la verdad creo que sale como 20 pesos más cara de que si la compráramos las cosas y la armáramos, ¿sí? Entonces está muy práctica de comprar, ¿no? Cuesta creo que 75 pesos. Estos son los conectores para los motores, con tornillos, muy práctico, ¿sí? Trae basecitas o agujeros para ser montada ya en una placa, y lo más importante, me gusta mucho para sus proyectos y para los concursos del Unitec, que conectamos aquí un voltaje de 12 volts, pudiera ser 18 volts para los motores, entran al circuito y aquí está un regulador de voltaje de 5. Metemos 12 y obtenemos 5 de la tercera patita. La central es tierra, ¿sí? Tierra común para los 12 volts y para los 5 volts, y ya trae un regulador de voltaje. Entonces, con una sola batería obtenemos el voltaje para los motores y tiene un sistema de filtrado ahí para la salida de 5 volts, ¿sale? Entonces, está muy buena esta tarjeta. En la aplicación, en la práctica, van a ver que yo utilizo un L298, que es un chip de estas características, y pues utilicé la versión de diodos incluidos para no montarlo, pero la de diodos incluidos dentro del chip maneja poca corriente. Entonces, pues hay que tener cuidado de no quemarlo, ¿sí? Pero pues era el único que tenía, ¿sí? Y lo hice en plena, bueno, ya no sabemos si estamos en plena pandemia o ya vamos a acabar. Entonces, pues muy clásico, trae la conexión de mariposa, las tierras, estas dos tierras en el centro del chip, ¿sí? Que incluso cuando se diseña el circuito impreso, se hace una alita de mariposa, por eso se llama así, que sirve de disipador de temperatura, ¿sí? Y cuesta mucho trabajo a veces de soldarlo. Yo a mí me gusta montarlo con base para no sufrir ese tipo de cosas, ¿no? Las entradas de control, ¿sí? Y la salida del motor. Voltaje del motor, voltaje lógico, ¿sí? Y los enables. Estos son los enables, ¿sí? Por ahí vamos a meter el PWM. Un potenciómetro que ya no va a funcionar para regularle el voltaje directamente, sino que vamos a darle una referencia de voltaje al Arduino para que él identifique un valor numérico que va a ser
el equivalente a la modulación por ancho de pulso, que va a ser equivalente a la velocidad, ¿sí? Entonces, con este vamos a darle una referencia. Un push button, también me gustaría esto, fíjense que fue genial. Siempre necesitamos un push button, se los recomiendo, no son muy caros y vale la pena tener unos 3, 4, 5, ¿sí? Y es el circuito armadito, trae la resistencia, el push button de muy buena calidad y bonito, se ve muy estético, y trae sus terminales de conexión. Así es de que nos está invadiendo la practicidad con el Arduino, ¿no? Porque resulta que ya puedes comprar módulos, incluso de haber uno así de potenciómetros, donde ya están acomodaditos, ¿no? Entonces nomás enchufas o puedes conectar con jumpers. Ya mejor hasta te salvas de protoboard, ¿sí? Entonces el push button es una conexión a pull-up, una resistencia de 10K a voltaje, ¿sí? Y la salida a la señal. ¿Qué vamos a hacer con este? Este es el control de para adelante y para atrás, ¿sí? Lo primo. Pero también se lee en forma analógica. Vamos a ver que lo leemos en forma analógica en el programa. Y les digo, este también se lee en forma analógica y da la referencia de velocidad. Ya no maneja corriente. Por lo tanto, va a durar muchísimo. Se supone que dura muchísimo, porque la corriente es mínima entre sus terminales y no lo van a flamear mucho, ¿sí? Aunque, bueno, pudiera ser sustituido por un por un control deslizable en el celular. Entonces ya movería yo el pulgar o algo así en el celular y aumentaría la velocidad, ¿no? O a lo mejor voy inclinando el celular y camina para adelante la maquinita, lo voy desinclinando y se va frenando, ¿no? Ahí pudiera usar varias alternativas, ¿sí? Entonces, el circuito que vamos a armar, tenemos el Arduino, ¿sí? El Arduino 1, en la entrada analógica A1, vamos a conectar precisamente el push button. Este circuito se les digo que ya viene integrado en el push button para Arduino, ¿no? Como dicen. Ahorita también les platico, no sé si les platiqué la vez pasada del láser. Hay que tener cuidado luego con estos circuitos que vienen más. En este caso, los push button, ya lo comprobé, vienen bien armados, ¿sí? Vean, cuando el botón no está oprimido, va a entrar un voltaje de 5 volts. Lo vamos a leer en forma analógica, así de que con 5 volts posiblemente nos va a dar un número grande. Cuando lo convierta, el Arduino lo va a convertir de analógico a digital. Entonces, cuando tenga 5 volts, va a leer un número grande. Y cuando oprime el botón, va a meter tierra, va a leer un número pequeño. Entonces, dentro del Arduino le ponemos, si lees tanto, tal. Si te es tanto, hasta el costo, ¿sí? No vamos a estar checando si es 1 o 0. Simplemente si es mayor a un número o menor a un número, ¿no? Pudiera ser ventajoso, a lo mejor. Si lo estoy diciendo en forma general, no para esta aplicación, pero si está sucio el botón, tenemos un rango muy grande para determinar si está funcionando o no. En cambio, cuando está sucio y es digital, o es 1 o es 0, nada más. Y si está sucio, a lo mejor no ve el 1, da un voltaje intermedio, que sí pudiera funcionar si lo estamos leyendo en forma analógica. Entonces me pareció una manera diferente y no es muy ortodoxa, pero puede llegar a ser muy eficiente para otro tipo de botones que pudiéramos tener problemas por suciedad o mucho uso, que les hace tener un rendimiento mucho mejor. ¿A dónde vamos llegando con esto? Si tienen curiosidad, esta técnica como que refleja un área que se llama lógica difusa. Tenemos la electrónica digital, la lógica con electrónica digital, digamos, tradicional. En los años 80 salió una vertiente que radica ya en todo esto, que se llama lógica difusa. Esto tiene una entrada de lógica difusa y con el puente H tiene una salida de lógica difusa. La lógica difusa no es 1 y 0, sino nada, un poquito más, intermedio. O sea, en vez de tener niveles de 1 y 0, tiene varios niveles. Se comporta más a la lógica humana. Luego tenemos la conexión del Arduino. Con la pata 9 y la pata 12 vamos a controlar las patitas del puente H, los datos 0 y dato 1. Estos dos datos sirven para controlar el sentido en que gira el motor, para un sentido o para otro sentido, ¿sí? Dato 0 y dato 1, si ponemos 1 y 0, gira para un sentido, y si ponemos
0 y 1 gira para el otro sentido del motor. El puente H requiere alimentación de 5 volts y 12 volts, ¿sí? Y conectamos nuestro motorcito, ¿sí? Y en la patita 3 del Arduino vamos a conectar el enable del puente H. Por aquí va a salir la modulación por ancho de pulso, ¿sí? Que va a hacer que el motor gire a una velocidad diferente, ¿sí? Finalmente, tenemos el control de velocidad con un potenciómetro de 10K, ¿sí? Que va a entrar a la entrada analógica A0, y ahí vamos a leer el voltaje y lo vamos a transformar en un número, y ese número, dependiendo, va a generar el PWM para la velocidad del motor, ¿sí? Números muy grandes, PWM, que hace un efecto 80-20, es decir, 80% de los pulsos está activado, 20% de los pulsos está desactivado, y hace que jale muy rápido. Poco voltaje, un número pequeño, un PWM 20-80. Los pulsos bajos son muy largos y los pulsos altos son cortos, ¿sí? Sale. Entonces, vamos a utilizar el Arduino, ¿sí? Ya conocemos un poquito el Arduino, ahí vamos a dar un refresh, ¿sí? Es lo que les decía, ¿no? Es la ventaja del Arduino. Esto me tardé 5 minutos en armar, ¿sí? Y me quité la tentación de a ver si funcionaba bien o funcionaba mal, ¿no? En el caso del trenecito es un poquito latoso, hay que armar la vía, luego la armas, ya que está armada, se desarma, y dices, a ver si no me tardo mucho, ¿no? Y fue rápido el experimento, ¿sí? Les digo, el Arduino nos salva para hacer cosas rápidas, ¿sí? Es una buena herramienta si se sabe utilizar. No nos debemos de confiar de que nos va a hacer todo. Llega un momento en que sí a veces nos queda debiendo precisamente que le ponen este firmware, este software para que sea programado en C y que sea fácil de programar en C. Lo hacen tan sencillo que llega un momento de que nosotros vamos evolucionando y vamos creciendo en técnicas de programación y en estructura de programación, que llega un momento en que nos queda debiendo y dices, ya, esto no me sirve, te paso otro Arduino, le andas buscando, ¿sí? Y seguramente vas a acabar por regresar seguramente a un microcontrolador, ¿sí? Porque en el microcontrolador tienes control de todo, ¿sí? Entonces, siempre nos queda esa tentación. Les digo, aquí estamos, ya para irnos al break. Tenemos la entrada USB. Tenemos la entrada USB. Cuando lo conectamos por aquí, la tarjeta se alimenta con 5 volts y funciona en todos los sistemas, y obviamente vamos a tener 5 volts aquí, pero no vamos a tener el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es el que viene por aquí. Podemos conectar una fuente externa, ¿sí? Para tener un voltaje de 12 volts y a lo mejor un poquito de más corriente que el puerto de la computadora. Luego no funcionan las cosas porque lo tienen conectado a la computadora y el puerto USB no aguanta, ¿sí? Vamos a seguir hablando entonces ahorita de las características que tiene la tarjetita de